ver si predicamos. Dice la palabra del Señor que ayer ganó la liga. Entonces, ¿a qué sí, chicos? Entonces, algunos hoy amanecieron de un humor un poco bonito, otros con un humor un poco más pesado. Pero lo importante, hermanos, es que somos hermanos en Cristo, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, los muchachos se quedan con nosotros, ¿sí? Sí, ok. Entonces, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Siempre me gusta repasar. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Solamente una mención para que lo tengamos ahí presente. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Versículo 1: y que tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, que tu corazón guarde mis mandamientos. Y ahí procede a dar muchos consejos. Bendito Dios por su palabra. Este mensaje que yo les voy a compartir, un poquito diferente, pero lo había estado compartiendo hace algunos meses, me parece, con los muchachos, con los jóvenes. Pero, y vamos a hablar un poquito acerca de algunos principios que yo entiendo son tan valiosos, y al momento de analizarlo, yo digo, bueno, esto en realidad como que nos corresponde a todos nosotros, a toda la iglesia. Entonces, vamos a estar compartiendo un poquito. Yo entiendo, ya entrando un poquito en el tema, yo entiendo que muchísimas de las cosas que escuchamos nosotros acá, pasados los días, pasado el tiempo, pues no vamos a recordar mucho. Yo me pregunto cuántos de nosotros recordamos de qué predicó, por ejemplo, el pastor la semana anterior. Él estuvo predicando acerca de que nosotros necesitamos ¿qué? Amén. De que necesitamos despertar. Ahora, si yo le digo a usted que me diga cuáles son las divisiones que él hizo y cuáles fueron los puntos por puntos que él compartió, yo sé que usted no se va a acordar. Porque, pues, así funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Pero lo que sí queda son los principios que aprendemos a través de ese mensaje, a través de la palabra. Lo que sí es esas ideas centrales, si nosotros las podemos retener. Cuando nosotros prestamos atención, y esto es mayúsculo, ¿verdad? Cuando prestamos atención, entonces esa información va quedando en nuestro interior, dando forma a nuestro carácter. Si usted me pregunta a mí cuáles son las enseñanzas que yo he estado escuchando de los últimos 25 años de vida que tengo, claramente yo no le voy a poder mencionar todo lo que nosotros hemos, o lo que yo he recibido, ¿verdad? Pero sí hay temas en particular, y sí hay tal vez extractos en particular de enseñanzas que yo los guardo y que han dado forma a mi carácter y que no se me van a olvidar nunca. Y que eso me formó y que eso me llevó a ser quien soy hoy, para bien, para mal, yo pienso que un poquito para bien. Entonces, va quedando en nuestro interior los conceptos que nos formamos de cómo funciona la vida, la forma en la que nosotros nos conducimos. La forma en la que nosotros nos conducimos. Y si la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no está teniendo ese efecto en nuestras vidas, ese efecto forjador, ese efecto que da forma a lo que nosotros somos como personas, entonces necesitamos preocuparnos. Porque algo está dando forma, algo está forjando nuestro carácter, algo está forjando la forma en la que nosotros entendemos y conceptualizamos cómo funciona el mundo y cómo nos conducimos por la vida. Puede ser una novela, y entonces pensamos que todo es drama y que todo es intrigas, y yo conozco mucha gente que ciertamente es el caso, que piensan que la vida es una novela, y posiblemente porque es lo que pasan viendo. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Yo entonces he aprendido que uno debe aprender, o que uno debe conducirse más bien de acuerdo a principios. No debe conducirse de acuerdo a principios, y muy en específico, por supuesto, los principios que Dios nos enseña en su palabra. Los principios que Dios nos enseña en su palabra. Y por eso les mencionaba: hijo mío, no te olvides de mi ley, que tu corazón guarde mis mandamientos. Vuelvo y repito, uno después no va a tal vez recordar todo lo que se comparte acá. Puede que luego no recuerde muy bien todo, pero lo que sí se va a recordar es dicho principio, y muy en específico cuando yo lo pongo en práctica.
Cuando yo lo traduzco a hechos, cuando yo lo traigo a realidad en mi vida. Entonces, como cualquier tema o enseñanza que se comparte desde este lugar, el resultado depende mucho de cómo usted lo reciba. El resultado depende, y a mí esto en tantos sentidos me destroza. Entender que mientras por un lado, el otro día a mí me impacta cuando suceden estas cosas. Y el otro día se me acercó una hermana y ella me dijo, yo lo veía a usted ahí predicando, y era tan fuerte la presencia del Señor, la forma en la que Dios la estaba tocando. Dice, pero yo lo veía a usted, y yo no lo veía a usted, yo veía como un ángel y como la presencia del Señor que estaba en ese lugar y que se estaba compartiendo la palabra, algo así. Y mientras que esta hermana me estaba diciendo eso, y mientras yo predicaba, yo veía a otras personas que estaban distraídas, que estaban en otras cosas. Depende por completo de cómo tú recibas la palabra, el efecto que la misma va a tener en tu vida. Porque mientras una persona está recibiendo del Señor, está siendo tocada por el Espíritu Santo, otra persona como que conmigo no es la cosa. ¿Y de quién depende entonces? Bueno, va a depender de cómo lo recibas. Puede entonces que no te interese, en cuyo caso vas a llevar tu vida de acuerdo a principios diferentes. Puede ser un principio de indiferencia, y este es el detalle. Nosotros nos manejamos de acuerdo a principios. ¿Cuáles son? Esa es la cuestión, ¿verdad? Puede ser un principio de indiferencia, puede ser un principio de apatía, puede ser por supuesto un principio de rebeldía también. Igual son principios al final. Por otro lado, podemos entonces abrir nuestro corazón, podemos abrir nuestras vidas y entender que Dios quiere que nuestras vidas sean dichosas, que nuestras vidas sean de bendición, sean de admirar. Y por eso es bueno nosotros recibir la palabra del Señor. Yo me supongo que esto es mío. Ahora le entro con un poquito de miedo, porque la otra vez los hermanos son demasiado bellos y especiales, y entonces me habían calentado un poquito de agua ahí, yo creo que era té o algo así. Mi hermano, llego y me mando ese trago y estaba hirviendo, y aquí enfrente de todos ustedes, y yo no podía decir nada porque entonces ahora le tengo un poquito más de cuidado, pero bendito Dios. Si Dios así nos lo permite, vamos a compartir entonces 3 principios nada más. 3 principios. Después de que salimos de este lugar, usted puede pensar, preocuparse por el almuerzo, puede preocuparse por lo que vaya a hacer después con la familia. Allá en la cocina hay comidita, están cocinando ahí nuestras hermanas, es una bendición. Preocúpese después por las demás cosas, por vacilar al hermano, todas esas cosas. Después, hoy y ahorita, por este ratito, y hoy ni tan siquiera me preocupo si voy a durar mucho, no me importa, hermano. El que se quede conmigo, ese va a recibir la palabra del Señor. Solo tenemos este tiempo. Para la mayoría, tal vez por posibilidad o lo que sea, entre semana no se puede en otra ocasión. Entonces este tiempo vamos a aprovecharlo, vamos a sacar el máximo de ello. 3 principios sencillos que no tienen absolutamente nada de nuevo. Lo que yo le voy a enseñar a usted es solamente para recalcar, para retomar, para nuevamente recordar la importancia que tienen, que cuando nosotros los ponemos como fundamento de nuestra conducta, nos van a llevar por un buen camino, por un camino deseable. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este momento, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás aquí, por tu presencia en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos. Esta es tu iglesia, Señor, este es tu cuerpo. Santifícanos, únenos en tu perfecto amor y en tu palabra, Señor. Queremos recibirla, queremos ser tierra fértil, Padre Celestial.
Queremos ser esa parte de la tierra donde la semilla germina y crece y da frutos, Señor, que a ti te agrada y que esperas y buscas en nosotros. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, ¿está conmigo, iglesia? Entonces, 3 principios. Tenemos algún ratito para compartir. 3 principios. El primer principio, el más tal vez complicado, dice, número 1, obedezca y honre a sus autoridades. Vamos a ir a la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Ojalá usted, hermano, pueda tomar nota, pueda recordar todo lo que estamos compartiendo. Dice, capítulo 13, versículo 1 de la carta a los romanos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, el primer principio que les comparto es: obedezca y honre a sus autoridades. Ojo con el síndrome del adolescente rebelde. Ayer a mí me dieron el honor, me dieron la oportunidad de compartir con los adolescentes en esta actividad de zona que tuvimos. Éramos poquitos, éramos como unos 10, un poquillo más tal vez de chiquillos, de los 12 a los 16 años. Entonces yo les estuve hablando un poquito de todo lo que se vive un poco en esa etapa, de cómo por lo general es donde uno se enamora por primera vez. Yo la primera vez que me enamoré estaba como en kinder de la secundaria, un poco prematuro, pero por lo general es hasta la adolescencia donde se viven esas experiencias y todo eso, y son cosas. Yo pensaba que el término adolescente venía como, daba como la idea de que es algo, yo pensaba que adolece era algo como que duele, y pensaba, pues lo relacionaba directamente, si es la época en la que todo duele, todo es un dolor, pero resulta que no, significa un joven que es adolescente y sere, que está en crecimiento. Entonces una etapa de crecimiento básicamente. Pero ojo con el síndrome de adolescente rebelde. Ciertamente es común que en alguna medida todos experimentemos una etapa de rebeldía en nuestras vidas. Yo sé que tal vez usted es demasiado bueno, aunque algo me hace sospechar que no tanto, pero posiblemente no fue tan dañino como este servidor que está al frente suyo, que solamente por la misericordia de Dios está acá compartiendo algo con usted o tratando de hacerlo. Preocupante hubiese sido, y preocupante fue en su momento, pero preocupante hubiese sido no aprender. Preocupante hubiese sido no salir de ahí. Pero resulta que es una etapa de crecimiento, y bueno, lo normal es salir de ahí. Es común que en alguna medida experimentemos alguna etapa rebelde. Si no es el caso suyo, pues bendito Dios. Lo cierto es que sin darnos cuenta, cuando nosotros resistimos, como dice la palabra del Señor, resistimos a las autoridades, estamos yendo en contra de Dios. Y estamos hablando primeramente, porque les hablo de obedecer y de honrar, estamos hablando primeramente de obedecer. Cuando nosotros desobedecemos sin darnos cuenta, tal vez estamos yendo en contra de Dios, y es algo, o es un lugar en el que nosotros no queremos estar. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar en una posición en la que yo estoy yendo en contra de Dios. A veces nosotros nos resistimos a las autoridades, y el gobierno, y que qué desgracia, y que si vuelve el PAC, que yo creo ya desapareció, y que Dios no lo escucha a uno, pero si el día de mañana es el PAC, inmediatamente seguro uno se va, ¿verdad? Con una antorcha. No, Dios guarda. Dice la palabra del Señor que las autoridades, pues debemos obedecerlas. El otro día me contaba por allá un muchacho que me está escuchando en este momento, pero no voy a decir qué fue. Se la jugó, no me lo encontré.
que se dio a la fuga cuando el tráfico lo tuvo y se la jugó, no lo agarró. Pero verdaderamente todo tipo de autoridad está revestida con poder de lo alto. Eso es tremendo. Bueno, lo que nosotros nunca deberíamos aceptar es que pase el tiempo. Y yo digo esto porque en términos espirituales, también en muchas ocasiones en términos prácticos, nosotros resistimos a la autoridad y nos resistimos a obedecer. Y lo que nos dice la palabra, ya lo leímos, y si quieren lo podemos repasar, que cuando tal hacemos, estamos yendo en contra de Dios. Y eso es terrible, no queremos hacer eso. Cierto. Lo que no deberíamos aceptar nunca es que pase el tiempo y que nos quedemos eternamente con esa etapa de adolescente rebelde. Eso no debería de ser así, no deberíamos de aceptarlo. Entonces, y por eso lo digo en específico, porque no es un tema de edad. Usted puede tener 15, 20, 30, 40 años, 50, 60 y para arriba, puede andar en los 20, pero hermano, el tema de la rebeldía no tiene que ver con edad, tiene que ver con entender si yo quiero disponerme a cumplir con principios que Dios establece en su palabra, o si no me interesan y voy en contra de ellos. Bueno, usted sabe quiénes son sus autoridades. Sus autoridades son, por ejemplo, para los tal vez un poco más jóvenes, sus autoridades son sus padres. Y si usted tiene sus papitos todavía vivos, ellos todavía son autoridad sobre usted. Eso es tremendo. Y debemos respetarlos y debemos honrarlos. Hasta el día de hoy, vea, a mí nunca se me olvida esto, nunca se me olvida la única vez que a mí me pasó por la mente desobedecer abiertamente a mi papá. Nunca se me va a olvidar. Llegó y me pegó una regañada. Y entonces yo agarré y salí en mala crianza, ¿verdad? Ahí donde está la casa, los que conocen saben que es como un altillo y uno sale ahí al bajillo. Y entonces yo salí, ¿verdad? Sacando un polvazal y piedras de la mala crianza. Y yo me iba, ni me pregunte para dónde porque no sé, pero yo me iba. Y entonces él salió desde el corredor de la casa, me vio donde yo había venido. Jody, venga para acá. Y yo me detuve y me quedé viendo para donde él, y me quedé viendo para la calle, y con el rabo entre las patas otra vez para arriba. Fue la única vez que me cruzó por la mente desobedecer hasta el día de hoy, cuando él a mí me dice algo. Y es increíble porque él nunca me dice las cosas, porque él ya entiende que yo soy una persona adulta, pero él nunca me dice las cosas de una forma imperativa. Él me da consejos. Y sin embargo, cuando él me dice algo, yo lo escucho, porque él es mi autoridad. Ahora, nuestras autoridades, nosotros sabemos quiénes son. Sabemos que las autoridades son nuestros padres, las autoridades son nuestros líderes en la iglesia, los pastores, y de repente por eso les digo que es complicado compartir eso, porque alguien está pensando, sí, por eso está diciendo, ¿verdad? Porque él es el líder. No, hermano, por ahí pues se me hace un poco complicado compartirle esto, pero cuando nosotros entendemos este principio, las cosas funcionan perfectamente. Y yo le digo una cosa, hermano, y para los hermanos aquí que están encargados de X o Y ministerio, si para mí hay algo sencillo en esta vida, es estar en una posición en la que a mí me den direcciones, en la que a mí me dicen, vaya y haga esto, porque yo voy y lo hago. Me dicen, vaya para allá y yo voy para allá. Complicado es estar en una posición donde uno necesita decirle a las personas qué hacer. Eso es complicado. Es una responsabilidad tremenda y terrible. Bueno, nosotros sabemos quiénes son nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, los profesores, la policía. ¿Y por qué digo muy en específico tal vez esto? Los profesores. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo llegaba con boletas a la casa, casi nunca pasó. Yo me recuerdo, yo en quinto grado de la escuela, yo me las comía las boletas tanto. Ya era como, tenía como un recibero la maestra. Terrible, yo no sé qué fue. Y al que le iba feo, no era el profesor, al que le iba feo era a mí.
porque yo era el que me estaba portando mal. Hoy en día sucede mucho y se da que los profesores envían una nota bien y el papá se va para donde el profesor, donde la maestra, el niño, lo que como quiera decirle, y a reclamarle que por qué está regañándole al chiquito. Amén. Y no entendemos que es una autoridad. Y no entendemos que lo que está mal es la actitud de la persona que no está respetando esa autoridad. Y si desde niños nosotros no entendemos cómo funciona esto, estamos en problemas. Y por algo usted ve la sociedad occidental hoy y es un caos. Es un caos legítimo. Usted ve las protestas que se hacen a diestra y siniestra, donde la gente piensa que puede decirle lo que sea a la policía, a las personas que están ahí resguardando, que pueden insultarlos, que pueden lanzarles objetos. Es un caos. Y es precisamente por no entender que las posiciones de autoridad son puestas por Dios. Y si usted está en desacuerdo con eso, hermano, véaselas con él. A mí no me vuelva a ver. Bien, cuando alguien nos llama la atención, ¿sabe que es algo de lo más feo, hermano? De ser pastor, y le abro mi corazón. De lo más feo que hay es tener que llamarle la atención a alguien porque piensa que tal vez uno está enojado o algo así por el estilo, y simple y sencillamente uno lo que quiere es el mejor resultado posible para la persona. ¿Por qué? Porque si usted está caminando y resulta que enfrente suyo hay un precipicio y yo lo estoy mirando, y si a mí me importa usted, yo le voy a decir, si usted sigue por ahí, se va a hacer daño, se va a caer, se va a dañar. Usted me puede decir, no me importa, déjeme que diga. Yo le voy a decir, está bien, pero yo voy a cumplir con advertirle a usted lo que va a suceder, porque me importa, porque lo amo. Y eso es lo que habla la Biblia. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 14, que Dios a quien ama lo disciplina, como un padre a su hijo a quien ama. Entonces, cuando a alguien nos llame a nosotros la atención, entendamos que es por nuestro propio bien. Qué difícil es cuando uno está carajillo y los papás lo están regañando a uno, y uno pues los adentros, este viejo, ¿para qué molesta tanto? Y uno no entiende nada de nada, y sin embargo a uno lo que le están haciendo es un bien. Es un bien. Bien, voy a tratar de avanzar. Entonces recuerda, hermano, que nuestra obediencia se prueba en aquello que no estamos de acuerdo. Se prueba en aquello en lo que no estamos de acuerdo. La medida de nuestra espiritualidad se evidencia en nuestra obediencia, no en otra cosa. Usted quiere saber si una persona es espiritual. Usted quiere saber si una persona es verdaderamente espiritual. No se quede viendo, hermano, si hace milagros tremendos o si anda como en una nube que no toca el cielo prácticamente. Yo he conocido personas así. Y sin embargo, personas rebeldes de corazón. Tendrán don de Dios y tendrán talento y tendrán un ministerio, un llamado, lo que sea, pero espirituales no son. Porque la medida en la que una persona es espiritual se prueba a través de la obediencia. Se prueba a través de la obediencia. No es con talentos, no es con la visibilidad de lo que hacemos. La espiritualidad se mide en la medida, valga la redundancia, en que nosotros seamos obedientes. Ahora, sí, por supuesto, obedecer a nuestras autoridades y también honrarlas, honrar a nuestras autoridades. ¿Cómo lo hago? Efesios capítulo 6, versículos 2 y 1. ¿Sí me están siguiendo, hermano? ¿No voy? Bien. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oh, qué bonito. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17 también. Nada más leyendo acá para dejarle una pequeña nota. Dice la palabra del Señor: los ancianos
que gobiernan. Estas son las personas dirigentes. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sabe que es una bendición, hermanos, trabajar con ustedes? Usted sabe, iglesia, que allá afuera nadie entiende lo que uno hace, nadie lo entiende, nadie. Y cuando uno le dice a una persona en lo que uno trabaja, la persona vuelve a ver para el piso, vuelve a ver para arriba, o vuelve los ojos, porque inmediatamente está pensando, es un sinvergüenza. Inmediatamente, y a usted le da risa, pero si usted estuviera en mi posición, se da cuenta que no es bonito. Inmediatamente usted, en ese momento, usted le pasa por la mente y decir, mejor me largo a volar pala o a hacer cualquier otra cosa. Y que lo he hecho, y no me da miedo hacerlo. En la iglesia del Señor, las personas demuestran a uno el aprecio, demuestran a uno el apoyo y entienden un poquito lo que se hace. Bendito Dios por ustedes. Honrar como, primeramente con obediencia. Honramos a las autoridades con obediencia. Y me gusta mucho traer el ejemplo de la familia, cómo honramos nosotros a nuestros padres. Mayormente a través de la obediencia. Nada les va a dar a ellos mayor satisfacción de saber que un hijo está caminando por donde ellos les enseñaron a caminar. Y ese es el camino del Señor. Con lealtad y con detalles que denotan aprecio. El otro día Florcita, por ella está, me trajo una bolsa de aguacates, hermano, como de 1,5 kilos cada uno. Y me duraron como 2 semanas. Un solo aguacate alimenta a toda una familia. Mira qué cosa más tremenda. El otro día que me pasé de casa, nunca se me va a olvidar. Estaba mi papá conmigo y mi esposa, y en alguna medida también mi mamá, que también estaba ocupada en otras cosas, y entre nosotros estábamos solos para realizar la mudanza. Pero por allá salió también el hermanito Josué Fonseca, no sé si está aquí esta transacción, tú lo vi. Y no teníamos en qué jalar los chunches, y me recordé que mi hermano tiene un camión. Yo le dije, tal vez no lo alquile, ¿verdad? Era, usted me acuerda, sí, chito, sí, manda a alguien que se lo lleve, nada más. ¿Qué es esa confianza? Y ya después de mi hermano, ¿cuánto le da? No, Dios guarde. Y yo pues estoy jalando una torta porque no le pedí permiso para contarlo. Pero esos detalles, hermano, ese aprecio y ese cariño, eso a uno no se le olvida nunca. Nunca se le va a olvidar. Desde pequeñito, recordar cómo a veces mi hermanita Lidiet y a veces otras hermanas llegaban y lo cuidaban a uno y lo chineaban. Eso a uno nunca se le va a olvidar. Nunca. Con detalles que denotan aprecio. Primer principio, entonces, seguramente solo voy a compartirles 2, porque ya se nos hace tarde, pero primer principio, entonces, honre y obedezca a sus autoridades. Eso le va a traer a usted bendición. Eso le va a traer a usted bendición. Número 2, segundo principio que lo hablamos tanto y que en sí mismo es, pues, todo un tema, ¿verdad? Al igual como con el primer punto. Número 2, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, está hablando Jesucristo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El otro día, conversando con un líder espiritual, que es mi papá, iba a tratar de dejarlo en incógnito, pero no sabía cómo. Estábamos conversando acerca de una situación y unos pastores de muy lejos, esos sí son de muy lejos, si usted no los conoce, unas ovejas se le fueron para otra iglesia por X y Y circunstancia. El pastor de la iglesia a donde ellos fueron, estas ovejas, fue y habló con los pastores primeros
que realmente Él no fue que los buscó, que simplemente ellos le dijeron, nos permite venir a esta iglesia, y si no nos permite, pues buscamos otra, pero no nos vamos a quedar donde estamos. Entonces, si es así, entonces está bien, bienvenido. Y entonces quería explicarles la situación, y si de alguna manera cabía, pues pedir alguna disculpa, también hacerlo. La pastora, cuando escuchó tal explicación, le dijo: no, lo que usted hizo no tiene perdón. No tiene perdón. Hace algunos domingos también les hablaba, me parece, de otro hermano, este sí lo conozco, que por muchos años se había sentido ofendido porque un hermano de la iglesia se había ido para otra iglesia, y entonces, pasados los años, este hermano regresó para predicar y compartir con ellos, y eso lo indignó tanto a este caballero que agarró y se fue. Entonces el hermano lo buscó para pedirle perdón, para ver qué era el malentendido, y le dijo: no, yo a usted no lo perdono, yo a usted no lo puedo perdonar. Entonces el pastor de la iglesia en cuestión lo buscó y le dijo: hermano, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿de qué se trata lo que nosotros hacemos? Al infierno me voy si tengo que irme, pero yo no perdono. Y yo le pregunto: ¿es eso una persona nacida de nuevo? ¿Es eso una persona que tiene el amor de Dios en su corazón? ¿O que entiende el más simple principio por el cual nosotros debemos de conducirnos, que es el perdón? Y yo le hablo de esos casos allá, que usted no sabe quiénes son, ni va a saber tampoco. Pero cuando nosotros analizamos nuestra propia vida, que es lo que a mí me interesa, cuando yo analizo mi propia vida, habrán cosas que yo me he negado a soltar, que tal vez no lo expreso abiertamente, pero que en mi corazón, en mí adentro, yo estoy diciendo: yo eso no lo puedo dejar ir, que es lo mismo que decir: al infierno me voy. Y yo pregunto, hermanos, ¿para eso pagó con precio de sangre el Cordero por nuestra salvación? Yo pienso que no. Dios no quiere que nosotros vivamos en amargura. Usted sabe lo que es el rencor, usted sabe lo que es el resentimiento. A mí me preocupa tanto cuando yo escucho a hermanos o a hermanas de 20, 30 años de ser cristianos que llegan y se le acercan a uno y le dicen: es que yo estoy muy resentido con usted. ¿Yo qué? Resentido. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted cree que con eso a mí me está haciendo algún daño? El daño se lo está haciendo usted. Yo no sé, yo no me doy cuenta. Es que usted me vio feo, usted no me saludó y no me di cuenta. Amargura, resentimiento, rencor. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso significa enfermedad para su vida espiritual y para su vida física también. Tan resentido como usted. ¿Qué es eso, hermano? No permita eso. Nosotros experimentamos primero el amor de Dios, y por eso es que nosotros podemos perdonar. Usted ha experimentado el amor de Dios. Usted ha experimentado el amor de Dios en su plenitud, en entender la condición en la que usted se encontraba, en entender que usted estaba absolutamente muerto en sus delitos y pecados, en entender lo vicioso, en entender lo malvado que es su corazón. Entendemos nosotros la situación, el lugar de donde Dios a nosotros nos rescató. O tú me levantaste de lodo cenagoso, de ahí me sacaste, y no merecía tu perdón, nunca he merecido tu perdón, pero tú me perdonaste. Nunca podré pagar, nunca podré olvidar lo que tú hiciste por mí, porque no lo merecía, porque no podía
Ese es tu amor, expresado en la manera más pura, en la manera más real, en la manera más práctica. Porque no se quedó en palabras, se quedó en la cruz. Ahí fue demostrado su amor. Y cuando yo me cierro a que es que a mí me hicieron daño, es que a mí me ofendieron, es que a mí me marcaron mi vida. Sí, yo sé que sí. Y nosotros también ofendimos a Dios. Y nosotros también le debíamos a Dios. Y nosotros también estábamos en deuda con Él. Y Él nos perdonó. Entonces, si ese es el caso, si nosotros hemos experimentado el amor de Dios, ¿cómo no vamos a perdonar también? ¿Cómo no vamos a perdonar también? ¿Alguien está conmigo? Dios no quiere que nosotros vivamos en amargura. Porque hemos experimentado el amor de Dios, nosotros podemos perdonar. Nosotros fallamos también y necesitamos que nos perdonen. Y Dios lo hace. Pero ese perdón de Dios, lo que me dice la palabra, es que es condicional. Uno a veces dice amor incondicional de parte de Dios. Y sí, el amor de Dios es incondicional. Pero también está la justicia de Dios. Y para que ese amor pueda hacer efecto, nosotros necesitamos aceptar a nuestro Señor, convertirnos a Él, todo lo que ya sabemos. Y esa es la palabra de Dios, que si nosotros no perdonamos, aquí lo dice, usted lo acaba de leer, si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas que nos hacen, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. El perdón te libera a ti. Por eso yo les mencionaba ese asunto de que cuando alguien me dice de que está resentido, yo eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque una persona va a querer aferrarse a un peso que no necesita. Usted no necesita ese peso del rencor. Usted no necesita ese peso del resentimiento. No lo necesita. Si Satanás lo ha convencido de lo contrario, hoy yo le estoy diciendo que usted no necesita ese peso. Amén, así es. El perdón me libera a mí. Y entonces nosotros elevamos nuestro corazón y decimos: Señor, pero es que ¿cómo se va a permitir tal injusticia con esta persona? ¿Cómo se va a permitir tal injusticia con ese abusador? ¿Cómo se va a permitir tal injusticia con aquel que me hizo tal cosa y me destruyó? Yo le digo, hermano, hay un juez que es el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra. No hay tal cosa como la injusticia. No hay tal cosa como la injusticia. Si necesita más detalle de esto que le estoy mencionando, converse conmigo. Entréguele a Dios todo. De Él es la justicia. A nosotros nos corresponde perdonar. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. No espere que las demás personas le pidan perdón. Algunos nunca lo van a hacer. Es que no me han pedido perdón, hermano, y tal vez ni se dio cuenta, o no lo sé. No espere que los demás le pidan perdón, porque hay algunos que nunca lo van a hacer. Solamente perdón. La recompensa, ¿cuál es? Y con este término, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es vivir en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. La recompensa es vivir en paz con Dios y con las personas, sabiendo que a mí nadie me debe nada. Sabiendo que a mí nadie me debe nada. Y vieras qué liviano es, hermano, ir por la vida sabiendo que usted ama a las personas. Sabiendo que si alguien le hizo a usted una afrenta, le hizo algo, le hizo... Vieras, hermano, qué vacilón cuando uno está al frente del grupo. Si esto me ha pasado desde el principio. Nunca se me olvida esta lección que me dio mi hermano Keller. Es raro porque es un tipo raro. Usted lo conoce y es un tipo, digamos, tiene algunas cosas que las entiende tan claras como yo jamás podría entender.
brillante. Y entonces yo le dije, cuando eso yo estaba al frente del grupo de alabanza, hace muchos años. Entonces yo le dije, pero es que vio fulano tal Cristian Flecha, no está aquí. Entonces yo le dije, usted vio que me hizo ahí una rebelión y lo que sea, y me hizo esto y lo otro, y me puso un mensaje, yo no sé qué, y entonces él me dice, ponle, que está bien, nada, no le diga nada, y siga adelante. ¿Qué? No hay que ir y pedir disciplina, y no hay que ir y pedir. No, ¿qué es eso? Usted siga adelante. Tan simple, tan directo, tan brillante. A veces nosotros nos complicamos la vida, a veces nosotros la hacemos complicada, pero Dios nos enseña a nosotros una manera sencilla: perdone, y usted va a vivir sin peso que no necesita.